A continuación compartimos el espacio que se realizó en X el domingo pasado, precisamente el último domingo de junio, para que ustedes, bueno, pues lo escuchen y si les parece conveniente lo compartan a sus amigos y a sus conocidos. Comencemos. Hablando, Eduardo y yo estábamos hablando en la idea de reunirnos hoy, de conversar un rato, porque estamos todos conscientes de que estamos viviendo tiempos muy complicados y que todo esto depende porque ciertas élites que están en las alturas, por decirlo de alguna manera, nos han traído hasta este extremo. Y bueno, llevamos tiempo alertando de todo lo que viene pasando y hay un grupo de cubanos en las redes sociales y muchos de ellos están aquí ahora, que ya tienen hace tiempo hablando sobre todo esto. Y yo dije, bueno, Eduardo, vamos a reunirnos, vamos a conversar, vamos a ponerle nombre a las situaciones porque no nos vamos a pasar la vida entera hablando y hablando, cuando al final de todo es como que cansa estar repitiendo todos los días, mira este personaje aquí, mira aquel es allá, y a veces nos gastamos bueno, pues escuchar y volver a explicar cuando hay personas como muchos de ustedes que están aquí, que en sus canales, en el caso de Vladi, en sus cuentas de X, en el caso de un grupo de amigos que, bueno, son los búhos, no tanto el team como los búhos, por aquello de que están mirando todo el tiempo y quieren exponerlo todo. Y bueno, pues pensamos en la idea de conversar hoy, porque yo hace apenas, cuando ya teníamos previsto que íbamos a reunirnos aquí, hice un ejercicio con un hecho reciente, y es el tema este de la nominación de la señora Payá en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y le hago una pregunta a Brock. Entonces Brock me da una respuesta que ya yo la publiqué en mi canal La Frontera Transparente, y en esa respuesta al final te dan toda una serie de sitios que se utilizaron para, bueno, pues dar la información. Yo titulé el post de las funciones y poderes en OEA según Sangrock. Y yo le decía a Eduardo que yo quería conversar con ustedes hoy porque pese a todo el esfuerzo tan grande que hemos hecho durante años, porque muchos de ustedes llevan años haciendo todo este tipo de esfuerzo y poniendo horas de su vida privada que no cobran nada porque lo hacen de forma independiente, no aparecen entre las referencias que se toman en este estudio para decir cuáles son las funciones de ese cargo que ella tiene, por qué, cuál es el trabajo que ella va a realizar, y más allá de que den algunas explicaciones que bueno, indicarían que de cierta forma, si las cosas siguen como dice la ley, como dicen los reglamentos, ella pues tendría que ocuparse de otros temas y ya no podría ser la líder de ese grupo que ella lleva adelante. Pero lo que más me llama la atención es cómo las páginas que consultaron ellos, o sea, la inteligencia artificial para hacerlo, yo veía que son las de siempre, las que están financiadas, las que están pagadas, las que reciben financiación de, bueno, USAID, de la NET, y lógicamente para eso se llegó a un resumen de 15 páginas. Amigos, yo dije, a mí en el sentido de la consideración tan grande que yo le tengo a todos los amigos en estos grupos, en estos espacios, de la consideración tan grande que tengo y del respeto a la opinión de los demás, al trabajo que veo que hace Vladi bueno, casi todas las noches, al trabajo que hacen ustedes, el trabajo que hacen otros amigos en sus espacios que no presumen de nada, o sea, es para adelante denunciando todo esto. A mí me dio hasta deseos como dice uno, me dio hasta deseos, no de llorar, pero sí de decir esta frase, qué triste, amigos, qué triste. Porque hemos llevado mucho tiempo
hemos gastado muchas energías y al final de todo, cuando se va a todo esto que está visible, que tiene lugares en las redes sociales, está tapado, por decir de alguna forma, por otros que se han posesionado y sabemos bien que no se han posesionado con su esfuerzo diario, con su dinero personal, se han posesionado entonces eso se convierte en un juego, en un toma y daga del que, bueno, pues casi es difícil salir. Entonces, estábamos hablando y Eduardo, la cuenta @Cuban Anticomic me decía, me ponía el ejemplo de este libro que también, y es precisamente el centro de lo que vamos a hablar hoy, Cuba 11J, es un libro que hace un análisis de lo que ocurrió en Cuba del 11J, de lo que vino después, y lógicamente se ha impuesto todo a partir de una óptica socialista, y cuando tú analizas y buscas, te vas a encontrar que el señor Hayes, Alina Bárbara, Carlos Alzugaray, Ivette García, Mauricio de Miranda, estoy citando algunos nombres, son varias de las fuentes que se utilizaron para componer este libro, que precisamente lo hace Alexander Hall Lujardo, que para completar se ha escrito para el toque y ha estado vinculado y procede de todas esas escuelas. Y ahí, cuando tú analizas el libro completo, y de eso será Eduardo quien se encargará con más detalle, porque es el que compuso un hilo y el que tiene todo muy bien focalizado, ustedes van a ver cómo precisamente ¿qué han hecho? Bueno, pues borrar la historia nuestra, sepultar nuestro pasado, sepultar nuestras realidades e imponer una narrativa, y es una mirada desde una óptica socialista. Yo no me quiero demorar mucho hablando, porque quiero mucho más que sea Eduardo precisamente quien exponga con esto, pero sí quiero decirle a los amigos que si ahora mismo no pueden, después pueden ir a la frontera transparente, que todos estos temas que vamos a tratar aquí hoy tienen un enlace a los posts de la frontera transparente, y precisamente a este que es donde está el enlace a ese libro, pero sobre todo al análisis que hace Eduardo, que él titula Visión socialista de los autores de Cuba 11J, perspectivas contrahegemónicas de las protestas sociales, el futuro de Cuba y la omisión de 66 años de genocidio y represión. Con esto paso micrófono, Eduardo, o alguien de los que está bueno, en este foro que tenemos, en este debate. No es un debate, es un foro que hemos abierto hoy para hablar de este tema, y bueno, escucharlos a ustedes con sus opiniones y también con sus participaciones en el momento que Eduardo haga toda esta explicación. Recuerden que en la frontera transparente van a tener el enlace a un PDF que ha hecho Eduardo, que es magistral y que permite ir mirando cada dato, cada momento. No, gracias, David, por esa presentación y lo de magistral y todo eso. Eh, yo no sé quiénes aquí se tuvieron la oportunidad de leerse el libro este que hicieron los actores de siempre en julio el 11 de julio del 2023, que lo publicaron el 11 de julio del 2023. No sé quiénes de aquí, de este espacio, o de Twitter, o de la oposición, o de los activistas, ha tenido la oportunidad de leerse el libro, de analizar lo que dicen, pero bueno, la idea de este libro, lo que yo quería hablar sobre esto era que es una de las aristas más de la operación tan grande que tienen toda la oposición cubana, ¿no? Para apropiarse de los eventos pasados, presentes y futuros que puedan ocurrir. Y ya que estamos casi cerca del 11J, yo creo que es bueno hablar sobre esto y entender cómo operan esta gente. Aquí mucha gente sabe ya que cuando el 11J, después que terminó como terminó,
siempre quedaron unas chispas sueltas por ahí que la tiranía se encargó de agrupar y en su proyecto Archipiélago. Yo creo que a nadie le cabe duda aquí que Archipiélago fue una cosa que fue controlada y creada por ellos, por la tiranía, donde al frente estaba, bueno, uno de las vitrinas de ellos que hasta hacía un tiempo estaba funcionando como vitrina junto con Camilo Condis en El Enjambre y en todos estos proyectos que ellos habían creado para dar la sensación de que en Cuba había libertad de expresión y esas cosas. No sé si la gente sabe aquí que Junior trabajaba con Camilo Condis y con Hayes en El Enjambre y eso. Pero bueno, crean eso y detrás de ellos estaba, por supuesto, Carlos Alzugaray e Iber García, los dos diplomáticos activos de la inteligencia cubana, coroneles los dos de la escuela Ariadna Corcho, y funcionarios del MINREX, profesores del IRRIS, estaban ahí en ese grupo, junto a Saili, Junior y otros cuantos más que estaban en el núcleo ese que manejaba Archipiélago. Bueno, ahí agruparon a toda esa gente, agruparon a las chispas que quedaron sueltas, les dieron candela, las impulsaron y bueno, terminó como todo el mundo sabe, terminó con el desaliento, que esa era una de las intenciones, ¿no? Dejar todo eso así, desalentar a la gente, salir echando y acabar, por lo menos comprar un poco más de tiempo para disipar cualquier intento de protestas o de cosas que pudieran pasar en el futuro inmediato. Esa fue una operación, como mismo lo es este libro. El intento con este libro es de venderle al mundo, sobre todo a la izquierda global y a las organizaciones en las que ellos están trabajando ahora mismo, que usan como medios propagandísticos y como vehículos para la propaganda, venderle al mundo que las protestas en Cuba fueron protagonizadas por la izquierda, que esto muchos de los que están aquí saben ya, el discurso de Carolina, que ahora yo hice un collage y lo subí y lo puse debajo en la burbuja, de 7 minutos de todos estos actores vendiéndote las protestas como de la izquierda, como trotskistas, como comunistas que estaban en desacuerdo con los gobernantes de ese momento, no con el sistema, ¿no? Y entonces dándole un lavado de cara al socialismo, diciendo que lo que hay en Cuba no es socialismo, diciendo que lo que hay en Cuba no es izquierda, y al final Hayek, por supuesto, termina diciendo cuál es el objetivo, ¿no? De todo lo que se escucha en ese video. Por eso les recomiendo que lo vean, para que aprendan a conocer a esta gente y eso. Bueno, crean junto con lo de Archipiélago, después sale la comisión de ayuda a los manifestantes, que la crea Iber García, la coronel Iber García, de la que nadie quiere hablar, la que ayudó a Saili a no caer presa, la que está al frente de Cuba en Familia, bueno, todo el mundo sabe quién es Iber García. Y entonces, bueno, empiezan a exportar a mucha de esta gente, los empiezan a exportar para Europa, para aquí, para Estados Unidos, y empiezan a trabajar la opinión internacional. Y usan a Cabal, no sé si se acuerdan, los videos de esta muchacha de Carolina, con sus viajes por Europa y por Latinoamérica, pagados e impulsados por Cabal, y ahí es donde ella dice que las protestas fueron, ahí es donde hace el discurso en inglés y después hace otros discursos en otras intervenciones que tuvo en la radio, en Chile y en otros lugares, que todos son lo mismo, ¿no? Lo van a ver ahí en el video ese que subí es decir, en el chat del Space. Y entonces empiezan a trabajar en este libro. En este libro, bueno, ahí en este libro están los mismos actores, Carlos Alzugaray, diplomático activo, según sus propias palabras, Iber García, Alina Bárbara y bueno, y los otros, Hal, Romero Negrín, toda esta gente. Y bueno, voy a leer un resumen de lo que yo hice, más o menos, y después le voy a leer un poco sobre los autores para que tengan una idea de cuál es el patrón. Y esto ojalá les sirva. Mi intención es que les sirva para la gente que está en la oposición en Cuba,
Ya la de aquí yo sé que está perdida, ¿no? Porque se dejaron reemplazar, pero los miserables que quedan en Cuba, que, que, que llevan 66 años padeciendo el socialismo, deberían saber quiénes son los que están al frente de la oposición cubana en Cuba y aquí. Bueno, el libro se llama, dime. Disculpa interrumpir ahí, por si acaso, para recordarte, yo creo que es muy importante, porque yo estuve leyendo más o menos, después en algún momento, por lo menos mencionar los autores y las citas que tú sacaste, Sí, sí. ¿sabes? Para que se sepa así, cada persona, cada autor de cada personaje qué fue lo que dijo exactamente y cuál fue la intención que le quisieron dar al libro. Me parece que eso es importante, decir el nombre con la cita específica. Claro. Okay. Dale. Antes de que Eduardo continúe, voy a hacer una breve acotación a esta conversación. Nosotros estamos con este espacio dando herramientas. ¿Para qué? Para que a la hora de demostrarle a todos cómo hemos llegado hasta esto y desde cuándo esto se viene, pues dando, nosotros poderle decir, ve directo a este lugar, escucha esto. Y precisamente por eso también que quisimos hacer el espacio lo más concreto posible, porque el interés mayor, en el caso de Eduardo, lo hemos conversado en las últimas horas, es poderle entregar, hacer estas entregas a los cubanos dentro de la isla. Porque, y voy a hacer esto y ya me callo y salgo para que Eduardo continúe, cuando tú te pones a hacer un análisis de los autores y de sus citas y de todo este grupo de ideólogos, entre comillas, que participan y que están en esta creación de este socialismo y de esto que están armando, tú vas a ver que ya muy pocos o ninguno está en Cuba, o lo peor, te hablan de todo su pedigrí, pero tú no sabes en qué lugar están, lo que te indica que lo mismo están operando en España, que están operando en los distintos lugares, en todas partes, menos dentro de Cuba, donde es la caliente, como se dice en el sentido popular, y es donde hace falta que la gente tenga herramientas y además, y esta es una acotación mirándolo desde aquí, para que cuando vayamos a los lugares o hagamos alguna aseveración o una denuncia o le enviemos algún enlace a nuestros queridos, entre comillas, congresistas de este país, le podamos decir con propiedad, mira esto aquí, porque de esto hemos venido hablando, bueno, pues aquí lo estamos poniendo en este espacio, pero también en la frontera transparente, ahí están los enlaces a los sitios, para el que quiera ver que vea. Gracias, sigue Eduardo. Bueno, a ver si leo esto aquí y les doy después de haber leído el libro, más o menos la interpretación que yo le doy, y después le voy a leer varias citas de los autores y para ver si puede identificar el patrón. La idea es que esto quede registrado aquí para que los cubanos lo puedan oír o puedan después buscar el libro o lo que sea, o para que conozcan a esta gente, ¿no? Que casualmente son todos los que trabajaron, los que han trabajado con la tiranía hasta el otro día y que muchos de ellos todavía hoy siguen trabajando. Pero son los que tienen, lo que te están diciendo a ti qué fue lo que pasó del 11J, qué fue lo que llevó al 11J y quiénes lo impulsaron y cuál es la visión que ellos tienen para el futuro de Cuba. Bueno, dice aquí, el libro fue coordinado por Alexander Hall y publicado el 11 de julio del 2023 y reúne las perspectivas de 31 autores sobre las protestas del 11 de julio del 2021 en Cuba. Estas manifestaciones, impulsadas por demandas de cambio, surgieron en un contexto de crisis económica, social y política agravada por la pandemia del COVID-19 y el bloqueo estadounidense. Los autores, desde una óptica predominantemente socialista, analizan el 11J como un estallido contra el sistema cubano, pero omiten un análisis crítico de los 66 años de genocidio, opresión, represión, destierro y prisión bajo el régimen socialista.
Este resumen examina su visión, sus propuestas para el futuro y la notable ausencia de una condena explícita a las malas prácticas históricas del régimen socialista. Muchos de estos autores están vinculados a plataformas como Cuba Próxima, Cuba en Familia, Archipiélago, la Comisión Independiente de Apoyo a los Manifestantes del 15N, CADAL, entre otros, desde donde realizan un trabajo similar al del libro: manipular eventos orgánicos y espontáneos como el 11J, en los que no participaron ni pudieron controlar ellos, para reinterpretarlos desde una perspectiva marxista-socialista, con el objetivo de reemplazar cualquier discurso que intente mancillar el sistema político detrás del malestar general. Estas plataformas, lideradas o integradas por los autores, intentan controlar la narrativa pública, desalentar otros movimientos, agrupar y controlar actores emergentes y posicionarse como los arquitectos de eventos pasados y presentes y futuros. La idea es retomar el camino de la revolución, reemplazar parte de la clase política existente hoy, hacerse ellos los que sí saben con la nueva tarea, e impulsar un nuevo proyecto socialista preservando las conquistas de la revolución, retomando las metas históricas de esta y manteniendo en primera fila a los mismos responsables de la debacle actual del régimen cubano. Este enfoque refleja un esfuerzo por cooptar el descontento popular y reorientarlo hacia su visión ideológica, para continuar vendiendo un producto que no ha funcionado jamás, pero que es la base del modelo de negocio de esta clase parasitaria que vive y se alimenta de la ignorancia de los pueblos a través de la promoción y falsa implementación de sistemas condenados al fracaso, como lo es la utopía socialista. Los autores del Cuba 11J enmarcan las protestas del 11J como una reacción al colapso económico, la escasez, la inflación y la represión estatal, agravados por la crisis sanitaria y el bloqueo de Estados Unidos. Desde una perspectiva socialista, caracterizan el sistema cubano como un capitalismo de Estado burocrático, liderado por el Partido Comunista de Cuba, criticando su autoritarismo y falta de democracia. Samuel y Alex señalan la exclusión de los trabajadores del control político y económico, mientras Jessica y Alina Bárbara destacan el papel de los jóvenes y marginados en el estallido. Alexander y Roberto abogan por un socialismo descolonial que aborde el racismo cultural, y Ailín y Alina Herrera Fuentes aportan enfoques feministas y antirracistas. Sin embargo, el libro ignora 66 años de políticas castristas que han resultado en lo que algunos críticos consideran un genocidio físico, cultural, económico y social, que tiene como resultado encarcelamientos, fusilamientos, desplazamientos, persecución, represión sistemática, encarcelamiento de disidentes, destierro forzado de millones y una economía colapsada gracias al modelo socialista. Los autores no abordan la complicidad histórica de los intelectuales cubanos que han impulsado la agenda castrista, promoviendo las utopías marxistas y socialistas que han justificado décadas de violaciones de derechos humanos y censura, control estatal, etc. Esta omisión es particularmente notable dado que las plataformas como Archipiélago o la Comisión Independiente del 15N, Cuba en Familia, CADAL y Cuba Próxima, en la que participan muchos de estos autores, el fin es redireccionar la perspectiva del mundo libre al que hoy también se les está vendiendo un sistema como el de Cuba, pero más maquillado. Este esfuerzo de la izquierda global, junto a los siempre cómplices de la tiranía de Cuba, usando un gran por ciento de los también siempre cómplices intelectuales y artistas, se está viendo afectado por la interpretación de la realidad que ya no se puede esconder, por el resultado de la fórmula, por la implementación del socialismo en todo su esplendor. De ahí la necesidad de reorientar la interpretación del mundo sobre lo que está pasando en Cuba, y que hoy se puede conocer por sus críticas favorables históricas diseminadas vía los medios propagandísticos de los victimarios, sino también por las críticas irrefutables de las víctimas que, siendo mayoría, han puesto a temblar a la maquinaria mostrando su verdad usando la tecnología como herramienta. Ahí me refiero a uno mismo funcionando como periodista o funcionando como testigo ocular de las cosas, ¿no? Un punto crítico es la vinculación de los autores con el régimen. Carlos Alzugaray Treto e Ibel García González, ambos diplomáticos y coroneles activos de la inteligencia cubana, que han ocupado roles en embajadas alrededor del mundo,
y prominentes instituciones en Cuba como el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, el IRRI, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el MINREX, y el Instituto Superior de Inteligencia, Adriana Cocho Callejas, Alzugaray, coronel, diplomático activo y doctor en historia, junto a la también coronel, diplomática y doctor en historia, Ivette García, representan una intelectualidad que opera dentro de la estructura de poder del régimen, lo que cuestiona la independencia de sus críticos. Aunque tímidamente abogan por reformas, Alzugaray por cambios graduales y García por repensar el socialismo, su silencio sobre las malas prácticas históricas y su participación en instituciones estatales que han sido y son piezas fundamentales de la maquinaria represiva y asesina, reflejan su complicidad con la tiranía para lavarle la cara al proceso histórico, manejar la producción actual de los eventos con sus actores y narrativas y crear la ilusión de nuevos procesos emancipadores con los mismos opresores al frente, hoy disfrazados de redentores. Los autores proponen un futuro socialista renovado para Cuba, basado en la democracia, la equidad y la participación popular. Julio César Guanche y Harold piden reformas legales para garantizar derechos de protesta, mientras que Hayes y Dimitri abogan por un socialismo descentralizado y cooperativo. Eduardo Almeida y David proponen una revolución socialista para desmantelar la burocracia del PCC, y mientras que autores como Zuleika y Ulises Padrón enfatizan la inclusión racial y de género. Sin embargo, estas visiones no reconocen las consecuencias de 66 años de política fallida, como la centralización económica y la supresión de libertades, ni la manipulación de movimientos espontáneos por parte de las plataformas asociadas a los autores. Esta insistencia en un socialismo idealizado, sin un reconocimiento claro de la historia detrás del resultado, así como la complicidad intelectual con el régimen, perpetúa un discurso que busca una segunda oportunidad para el socialismo con los mismos actores responsables de la crisis actual. Los autores del 11J analizan las protestas como una respuesta a las fallas del capitalismo de Estado cubano, proponiendo un socialismo democrático, inclusivo y emancipador como futuro para Cuba. El futuro que avisoran un socialismo participativo y equitativo requiere confrontar el legado autoritario del castrismo y la complicidad intelectual que lo ha sostenido, un paso que estos autores en su mayoría no dan plenamente. Ahora vienen citas de los autores. Yo no sé si Lidia quiere leerlas y eso, que lee mejor, o algo. No las tengo, léelas tú, o si las tienes, otro para ir variando. Sí, o sea, que es un poquito largo. Lo que pasa es que son importantes porque aquí es donde ellos te enseñan el patrón. Estos son... Y además son las que nos van a servir a todo el que quiera en un momento determinado buscar estas herramientas para exponer, mira, con quién estamos tratando y quiénes nos quieren imponer la doctrina. Y bueno, ve leyendo, yo estoy, bueno, ahí voy con el libro para que lo vean bien. Bueno, los autores, y en orden de aparición en el libro. Alex Kalinikos. Ve al 11J como la exposición de las contradicciones del capitalismo de Estado burocrático en Cuba, la crisis económica agudizada por el bloqueo y la falta, es decir, por el bloqueo de Estados Unidos y la falta de derechos democráticos, impulsaron las protestas por los jóvenes. Aboga por una revolución socialista desde abajo. Cita: el régimen cubano no es socialista, sino un ejemplo de capitalismo burocrático, donde una élite controla los medios de producción. Página 17. Critica la falta de democracia obrera, alejada de los ideales de la revolución, y llama a una nueva revolución socialista para superar la burocracia. Samuel considera el 11J como un clamor nacional contra el colapso económico y el autoritarismo, no orquestado desde fuera, donde participaron cubanos negros que son los más afectados por la desigualdad y que fueron claves. Cita: la revolución cubana bajo Fidel prometió igualdad, pero, y esto es muy importante que empiecen a prestar atención aquí, pero el sistema monopartidista sofocó la democracia y perpetuó desigualdades, especialmente para los negros. Farber critica cómo el legado de los Castro se desvió hacia un control autoritario, traicionando las metas revolucionarias. El pero es muy importante porque lo van a oír muy a menudo ahora. Jessica
atribuye el 11J a una tormenta perfecta de crisis sanitaria, económica y política. Los jóvenes marginados, amplificados por las redes sociales, salieron a protestar. Rechaza la narrativa del golpe blando. Cita: el socialismo cubano en su forma actual ha fallado en cumplir las metas históricas de justicia social que Fidel Castro proclamó en los años 60. Domínguez señala que la revolución perdió su rumbo al ignorar las demandas populares. Sigo. Alina Bárbara sostiene que el 11J fue inevitable por señales sociales ignoradas, pobreza, inflación y colapso sanitario. Ciudadanos de diversos backgrounds, especialmente los jóvenes, actuaron espontáneamente. Cita: Fidel Castro habló de una revolución del pueblo, pero, y ahora van a identificar los patrones, pero el sistema actual reprime cualquier disidencia contradiciendo el espíritu original de la revolución. López critica la falta de apertura democrática como una traición a las metas revolucionarias. Hayes enmarca el 11J como una reacción a la centralización burocrática y la mala gestión económica. Las comunidades marginadas sin voz política fueron centrales. Aboga por un socialismo descentralizado para abordar los fallos sistémicos. Cita: el socialismo cubano debe retornar a los principios de la participación popular que Fidel predicó, no a la burocracia que él mismo criticó en los 80. Hayes aboga por un modelo socialista que devuelva el poder a las bases. Julio César Guanchi analiza el 11J como una demanda de justicia y democracia, raíz de desesperación económica, donde participaron grupos diversos sin ataduras ideológicas. Cita: la revolución de Fidel prometió libertad, pero el sistema actual niega los derechos básicos, alejándose de las metas históricas de la justicia social. Ailín Torres ve el 11J como un llamado a la equidad ante la desigualdad. Jóvenes marginados, impulsados por las redes, buscaron cambio sistémico. Critica el fracaso del sistema socialista estatal en garantizar la equidad, empujando por reformas inclusivas. Cita: el socialismo cubano debe renovarse para cumplir las promesas de Fidel de igualdad, no perpetuar un sistema que excluya a las mayorías. Torres enfatiza en la necesidad de un socialismo inclusivo y participativo. Página 121. Todo eso es con la página donde está la cita y todo. Alexander Hall interpreta el 11J como una crisis, el 11J como una crítica socialista descolonial, impulsada por la exclusión racial y económica. Jóvenes negros imaginados fueron clave. Rechaza tanto el capitalismo de Estado como el imperialismo de Estados Unidos, abogando por una propiedad social verdadera. Cita: Fidel Castro soñó con un socialismo descolonial, pero el sistema actual reproduce exclusiones coloniales, alejándose de sus metas históricas. Hart llama a un socialismo que enfrente el racismo y la burocracia. Alexei Padilla ve el 11J como una crisis de legitimidad del socialismo estatal. El colapso económico y la represión desataron protestas de ciudadanos diversos. Pide desmantelar el control burocrático para restaurar los principios socialistas. Cita: la revolución de Fidel se basó en el pueblo, pero el socialismo actual reprime su voz, traicionando los ideales del 59. Padilla aboga por un retorno al socialismo participativo. Mauricio de Miranda atribuye el 11J a la mala gestión económica y a la falta de reformas. Amplios sectores sociales, especialmente los jóvenes, protestaron. Cita: Fidel Castro impulsó un socialismo centralizado, pero su rigidez económica ha llevado al colapso, alejándose de las metas de la prosperidad. Miranda critica la falta de adaptabilidad del modelo socialista. Alzugaray: el 11J como una respuesta a la crisis económica y al estancamiento político. Aboga por reformas graduales para evitar la inestabilidad, preservando los logros sociales de la revolución. Cita: Fidel defendió un socialismo con logros sociales, pero sin reforma. El sistema actual arriesga esos avances. Alzugaray sugiere un enfoque pragmático para preservar el legado revolucionario. Mario Juan Valdés enmarca el 11J como un choque entre demandas ciudadanas y la intransigencia estatal. Comunidades marginadas lideraron las protestas. Cita: la revolución de Fidel prometió justicia, pero la burocracia actual reprime al pueblo.
contradiciendo sus ideales. Valdés critica la desconexión entre el Estado y las bases. Ivette García ve el 11J como un síntoma de crisis estructurales profundas. Actores sociales diversos, especialmente jóvenes, rechazaron el socialismo burocrático. Pide repensar el socialismo cubano para abordar desigualdad y represión. Cita: el socialismo de Fidel debía ser dinámico, pero el sistema actual es rígido y reprime, alejándose de las metas de 1959. García aboga por un socialismo renovado. René Fidel González ve el 11J como una demanda de participación democrática en medio de problemas económicos. Cita: Fidel habló de un socialismo participativo, pero el sistema actual niega la voz del pueblo, traicionando la revolución. Eduardo Almeida interpreta el 11J como la resistencia a los fracasos del capitalismo de Estado. Trabajadores y jóvenes enfrentando represión fueron clave. Aboga por un socialismo revolucionario para derrocar el dominio burocrático del PCC. Cita: la revolución de Fidel se desvió hacia el capitalismo de Estado, lejos del socialismo obrero que defendió sus inicios. Almeida critica la burocratización del proceso revolucionario. David Carvalho pide un socialismo de base independientemente del Estado. Cita: Fidel Castro prometió un socialismo liberador, pero el régimen actual reprime al pueblo, contradiciendo sus metas. Carvalho aboga por un socialismo desde abajo. James Bockwater, que no debe ser cubano, ve el 11J como una crítica de la izquierda de Estados Unidos al autoritarismo cubano. Grupos marginados lideraron protestas contra escasez y represión. Urge la solidaridad con trabajadores cubanos. Cita: el socialismo de Fidel se vendió como antiimperialista, pero su autoritarismo lo hizo alejarse de las masas y de las metas revolucionarias. José Alejandro. Dame un break ahí, rápido ahí, antes que pase el nombre del personaje este. Dale. Mira, James Bowwater vive aquí en Indiana, cerca de acá de Kentucky, y es un profesor de universidad. Él es hijo de un soldado americano, no nació ni siquiera en los Estados Unidos, nació en una base militar, creo que en Corea del Sur. Dice que está por acá, bueno, conoce bien quién es ese personaje porque durante el 2020 estuvimos lidiando con él acá en una página del Kentubano, donde él, por supuesto, eh, ¿sabes? Denigraba a los cubanos trompistas, trabajaba mano a mano con Cuba, de hecho tiene artículos ahí en Cuba, y bueno, ahí ya ustedes se imaginan los tirijalas que se formaban en esa página, pero después yo empecé a investigar un poco más, ¿no? El trabajo de este personaje y ya cuando lo vi con el tema este del libro, bueno, ya sabía en los círculos que él se estaba moviendo. Incluso James Baldwin trabaja mano a mano también con Yasmín Palacio, que forma parte del grupo WOLA y de estas gentes que, bueno, sabemos que son los grupos de lobby y manejados por la inteligencia cubana que trabajan directamente en Washington. Y James Baldwin en algún momento invitó al Kentubano a su universidad a dar charlas y ese tipo de cosas y de un tiempo para acá, bueno, más nunca lo vimos en, en el Facebook. Él bloqueó a mucha gente, pues, por supuesto. Su misión número uno era atacar a los cubanos trompistas y sobre todo defendiendo las conquistas de la revolución, ¿no? Y alguien que ha viajado a Cuba, que habla un español perfecto, así como nosotros, que entiende muy bien el tema cubano, porque incluso creo que es de raíces cubanas. No sé si es una abuela o la madre, no recuerdo bien. No recuerdo bien por dónde le venía lo de cubano a él. Lo cierto es que lleva mucho tiempo trabajando con toda esta gente. La universidad que él trabaja acá en Indiana creo que tendría que buscar por ahí tengo la información metida en algún archivo por ahí.
Pero sí, esta persona, en mi opinión, ¿no? Esta es la opinión de Vladimir, esto no es la opinión del espacio. Ha estado trabajando estrechamente con los agentes de la inteligencia cubana y, mira, me rectifican por acá que sí, que la madre es cubana. Y nada, es alguien que está bien empapado con el tema Cuba, pero que a la vez también trabaja directamente con todos estos personajes que ya conocemos, Hugo Cancio, Yasmín Palacio, la gente de Wola, y todo lo que ya conocemos ya, para que más o menos tengan una reseña, porque el nombre, sí, un americano, James Water, y dice, wow, sí, los americanos, no, su madre era cubana, y él está pero muy bien empapado con el tema cubano. Lo dejo por ahí. Y ya, gracias, ¿verdad? A él no lo, a él, Jojito, se le olvidó chequeármelo. Pero bueno, estás tú. Eh, Eso me sirvió para mojarme los labios, estaba ya seco. Hacía 20 o 30 años que no leía nada. Bueno, seguimos, a ver si terminamos. José Alejandro Esteves Santos, otro de los autores, enmarca el 11J como una crítica izquierdista al socialismo burocrático. Jóvenes trabajadores y asfixiados por el PSC protestaron, aboga por una renovación marxista para un socialismo democrático y emancipador. Graben eso ahí, ellos mencionan mucho el PSC y eso, grabenlo por ahí. Ahora, cita, Fidel Castro defendió un socialismo participativo, pero el PSC lo traicionó con un sistema autoritario. Esteve llama a un retorno al marxismo original. Zuleika Romay Guerra analiza el 11J desde lentes raciales y de género, destacando demandas de grupos marginados. La exclusión económica y social impulsó las protestas. Pide un socialismo inclusivo para abordar las inequidades sistemáticas. Cita, la revolución de Fidel prometió igualdad, pero el sistema actual perpetúa exclusiones raciales y de género. Romay critica la falta de inclusión en el socialismo cubano. Alberto Abreu Arcia ve el 11J como un desafío a narrativas nacionales que excluyen a cubanos negros. Jóvenes racializados fueron actores centrales. Critica el fracaso del socialismo estatal en abordar el racismo estructural. Cita, Fidel habló de un socialismo igualitario, pero el sistema ignora el racismo estructural que margina a los negros. Abreu exige un socialismo antirracista. Roberto Zurbano Torres ve el 11J como un levantamiento antirracista contra la exclusión sistémica. Comunidades negras y pobres lideraron las protestas. Exige una reestructuración radical del modelo socialista cubano para acabar con la desigualdad racial. Cita, la revolución de Fidel no logró desmantelar el racismo. El 11J mostró que los negros exigen un socialismo que cumpla sus promesas. Zurbano aboga por un socialismo antirracista. Ulises Padrón Suárez enmarca el 11J como una rebelión racial y cultural, ligada a patria y vida. Jóvenes negros y LGBT protestaron por exclusión. Pide un socialismo que abrace la diversidad y la equidad. Cita, Fidel Castro habló de un socialismo inclusivo, pero el sistema actual margina a negros y LGTB. Padrón exige un socialismo diverso. Julio Antonio Fernández Estrada ve el 11J como una crítica legal a los derechos reprimidos. Ciudadanos diversos protestaron contra el autoritarismo estatal. Urge protecciones constitucionales para la libre expresión y manifestación. Cita, la revolución de Fidel prometió libertad, que ustedes creen que viene ahora, pero el sistema actual viola los derechos básicos, contradiciendo sus metas. Fernández exige reformas reales. Alina Herrera Fuentes ve el 11J como una demanda feminista y antirracista por justicia. Mujeres negras y marginadas fueron clave. Critica la represión judicial pidiendo reformas basadas en derechos. Cita, Fidel soñó con un socialismo justo, pero la represión judicial del 11J traiciona ese ideal. Herrera exige un socialismo feminista y antirracista. Fran Ajete Fidorich analiza el 11J como una crisis constitucional. Amplios grupos sociales protestaron por límites estatales a los derechos. Urge marcos legales para protestar y acabar con el autoritarismo. Cita,
la revolución de Fidel debería garantizar, déjame empezar. La revolución de Fidel debía garantizar derechos, pero el sistema actual, vuelvo y repito, pero el sistema actual lo reprime. AGT exige reformas constitucionales. Harold, Vector Triana. Bel-11J como un choque entre derechos de protesta y represión estatal. Ciudadanos diversos exigieron un cambio. Cita, Fidel Castro defendió un socialismo con derechos, pero el 11J mostró un sistema que los niega. Dejó de oír, ¿no? Oye, Ok. añadir rápido ahí, se me había Hazme olvidado. señas ahí si me escuchan. Sí, Déjame se terminar escucha, ya, sí. quedan dos nada más. Estoy fundido. No, solo decir que James Bowate también es autor en Cuba Próxima, con Roberto Vega y toda esta gente. Dimitri, 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 Dimitri Prieto, Bel-11J como resistencia a tendencias totalitarias. Trabajadores y jóvenes protestaron por el colapso económico. Aboga por un socialismo libertario para reemplazar el control burocrático. Repito, aboga por un socialismo libertario para reemplazar el control burocrático. Ay. Cita, la revolución de Fidel se desvió hacia el totalitarismo. El 11J exige un socialismo libertario. Iraín Morejón Quintana enmarca el 11J como una demanda de socialismo cooperativo. Escuchen, enmarca el 11J como una demanda de socialismo cooperativo. Comunidades marginadas protestaron contra monopolios estatales, urge modelos económicos liderados por trabajadores para un socialismo verdadero. Cita, Fidel Castro habló de un socialismo participativo, pero el sistema actual lo contradice con su centralismo. Morejón aboga por cooperativas socialistas. Yacer Padrón ve el socialismo, ve el 11J como un llamado a la socialización del poder. Jóvenes y trabajadores protestaron contra el autoritarismo. Aboga por un socialismo de base para desmantelar el dominio burocrático. Cita, Fidel defendió un socialismo del pueblo, pero el PSC lo traicionó con burocracia. Padrón exige un socialismo desde abajo. Leonardo Romero Negrín, ¿se acuerdan de Leonardo? El de Socialismo sin represión, no, que también participa en el libro. Ve el 11J como un testimonio personal del costo de la represión. Jóvenes marginados lideraron las protestas. Pide un socialismo democrático que honre la voz del pueblo. Cita, la revolución de Fidel debía empoderar al pueblo, pero el 11J mostró su represión. Romero exige un socialismo participativo. Adriana Fonte Preciado enmarca el 11J como un choque trágico de esperanzas y represión. Ciudadanos diversos, especialmente jóvenes, protestaron por la desesperación. Critica la traición de la revolución a sus ideales. Cita, Fidel prometió una revolución para el pueblo, pero el 11J mostró su desconexión con las masas. Fonte critica la traición de los ideales revolucionarios. Conclusión. Los autores de Cuba 11J coinciden en que las protestas expusieron los fracasos del capitalismo de Estado burocrático cubano, marcado por la crisis económica, la desigualdad y la represión. Las protestas fueron lideradas por jóvenes cubanos negros y marginados. El 11J rechazó el autoritarismo del PSC. La mayoría aboga, es decir, la mayoría, todos, abogan por un socialismo democrático, emancipador e independiente del imperialismo de Estados Unidos y del control estatal para reconstruir una Cuba justa. Es una conclusión llena de contradicciones, pero bueno, eso es lo que esperan ellos. Un socialismo desligado del control estatal, democrático, emancipador, independiente del imperialismo. Pero bueno, eso es más o menos lo que plantean esta gente. Todos los autores, 31 de ellos, y con esto, este libro es el que mueven. Si ustedes ponen el nombre en el buscador, es lo que mueve toda la izquierda por ahí, Max 21 y todos los medios que tienen ellos, y es lo que le dan a los muchachos en las escuelas para enseñarles, ¿sabes? Que las protestas de Cuba fueron lideradas e impulsadas por la izquierda, para resumirlo en una sola palabra, ¿no? Y esta es la estafa de la que nadie quiere hablar, sobre todo nuestros líderes o los líderes, no mío, no tengo ninguno, pero los líderes de la oposición
y todos los descarados que conocemos, que todos entran en el mismo saco porque no hay ninguno que se quede fuera. Y así. Voy a coger Déjame un hacer un break. comentario ahí. Déjame hacer un comentario ahí. No, básicamente en conclusión el libro ese lo que hace es condensar, ¿sabes? Esta tarea que tienen toda esta gente ¿sabes? De tratar de hacer un corte ahí entre los que están ahora en el poder en Cuba y lo que pasó en la historia, ¿no? Y entonces ellos tratan como que hacer una separación ahí y separar los logros de la revolución y lo que fue el supuesto socialismo bueno del nuevo capitalismo de Estado malo de, de lo que vendría a ser Díaz-Canel y toda esta pila de dirigentes, ¿no? Y básicamente por eso es que tú después se ven los hechos como que cuando fueron a protestar frente a la embajada de España no se podía decir abajo el comunismo o quieren desvincular cualquier acción o cualquier cosa de la carga ideológica. Es decir, te dicen, no, pero es que eso no fue aquel famoso, esa famosa frase de no, esto no es ni izquierda ni derecha, esto es un problema de autoritarismo, esto es un problema de gobiernos totalitarios. Y entonces todo el tiempo es esa tarea tratando de desvincular la situación de toda la carga ideológica y de todo el trasfondo ideológico que tiene para precisamente subvertir, ¿no? La realidad. Es decir, que ellos quieren hacer una realidad paralela donde hay un corte supuestamente entre lo que es la generación de los represores y los dictadores y los todos que son unos viejos y que ya se murieron y entonces bueno, nosotros ahora somos los nuevos socialistas de nuevo tipo, modernos, especiales, que vamos a hacerlo todo democrático y vamos a hacerlo todo mejor y donde vas a poder eh, buscar una mejoría a través de esta nueva propuesta que tenemos nosotros de socialismo democrático. Pero de ahí, pero la contradicción también está donde supuestamente tú quieres liberar algo de una carga ideológica, pero sin embargo todo el tiempo le estás poniendo la carga ideológica hablando del socialismo. Es decir, tú no haces una observación o un análisis, ¿no? Partiendo de una postura neutra, sino todo el tiempo estás apoyando, es decir, una postura a favor de un socialismo, ya sea con el apellido que le quiera poner, popular, democrático, equitativo, bueno, y todos los apellidos esos que se le ponen por ahí para allá. Dale, Vladimir. Oye, y siguiendo más o menos esta misma analogía de pensamiento que estaba hablando ahora CR, cabe destacar cómo en la mayoría de todas estas citas, muchos de los autores tratan siempre de exonerar a Fidel Castro del mal que vive la nación cubana hace 66 años, ¿no? Eh, Porque siempre tratan de que no, esto no fue lo que Fidel pensó, fue traicionado, o como si Fidel fuera un ente aparte de todo esto, ¿no? Que estamos sufriendo los cubanos hace tantos años. ¿Qué fue Pero lo que también, ¿qué fue lo que te llevó a eso? El hincapié que hice en el pero. exacto, No, exacto, es que así mismo lo exacto, ponen ellos. Así mismo lo sí, ponen ellos. Está ahí con las páginas, esto, yo voy a compartir eso. exacto. También es parte de, bueno, sabemos que la mayoría de estos autores son personas, son agentes de la inteligencia, o sea, no es que yo crea porque yo soy eh, Para, paranoico ¿sabes? No, 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 son personas que está documentado, que fueron entrenados por la inteligencia cubana, muchos de ellos, como Ivette y Azugaray, vienen directamente del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, que sabemos que es la cantera de los diplomáticos, que al final todos son agentes de la inteligencia cubana. Y, y, y yo creo que mucha de esta gente hay un paradigma más allá de su agentura y de todo lo que eso. Oye, al líder máximo tú no lo puedes tocar. Tú échale la culpa a Canel, tú échale la culpa a lo que tú quieras, pero al líder máximo tú no lo puedes tocar. Por eso ellos siempre hacen este hincapié de, no, 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 esto no es lo que Fidel planeó. O si no, bueno, te meten el chauvinismo aquel de, no, Fidel no sabía estas cosas, si no él hubiese cambiado todo, ¿no? Pero hay otra parte ahí
No, Y, no, y y antes que siga, hacen la pausa y dicen, pero aparte ponen toda, es decir, ponen todo el enfoque en el tirano actual. Fíjate que dicen, exacto, pero exacto, el sistema actual o el que está de turno, eso es para que borres todo lo anterior. Es decir, borra todo lo que exacto. tú sabes y concéntrate aquí. No, incluso en algún momento te lo tratan de desligar del PSC. No, Fidel sufrió una traición del PSC. Bueno, pero ¿quién fue el Correcto. que, quién fue quien implantó el PSC del 59 para acá como sistema de partido único y como ente superior de la sociedad y que nada puede estar por encima del PSC y todo eso? Bueno, fue Fidel Castro, no conozco otra persona, ¿no? Pero también ahí CR estaba hablando sobre todo el tema este de que, bueno, muchos de estos jóvenes o, digamos, más nuevos opositores, ¿no? O disque opositores, han tratado de venderle al mundo la idea de que, mira, el problema es que en Cuba el capitalismo o lo que hemos visto hasta ahora no ha sido el verdadero socialismo. Nosotros traemos la receta verdadera del socialismo, que es este socialismo disque democrático que ellos quieren venderle a la gente, cuando sabemos que hay perfectamente una dicotomía ahí, ¿no? Pero hay algo que ha estado pasando en el exilio y quiero recalcar esta parte porque todo esto se puede entender como una gran, digamos, ay, pero esto es un poco más de la misma muela, de lo que siempre escuchamos. No, 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 no. Señores, todos estos personajes tienen una misión. La misión de ellos es suplantar al exilio, sea el que sea. Todo el que no comulgue con ellos, todo el que no tenga nada que ver con el socialismo, todo el que no tenga nada que ver con nada de las ideas que siempre han promovido ellos los van a suplantar. Claro, no son los tiempos de coger y meterte un machetazo o meterte un tiro y desaparecerte. Esos tiempos no son así. Las técnicas han cambiado, el mundo ha cambiado, la lucha ha cambiado, como siempre le digo a la gente, la lucha ha cambiado. Hoy son los tiempos de las redes sociales, que es el campo de batalla más grande ideológicamente que tenemos en esta historia. Bueno, no solo en esta, en el mundo entero. Y hay una parte que yo siempre trato de avisarle a la gente buena que conozco, a la gente del exilio que sé que lleva muchos años fajado con esto, pero que a veces desconocen muchos de estos temas. Y es tener cuidado con las personas que a veces se relacionan, los espacios donde pululan, los espacios donde ellos aparecen, porque muchas veces se trata y sobre todo más bien la parte de los jóvenes, ¿no? Ellos tratan siempre de alguna manera tratar de mezclarse con esta gente, digamos, icónica, simbólica del exilio cubano, para tratar de validar su imagen y levantar, por supuesto, su perfil político. Es el caso, por ejemplo, tenemos ahí a Habana de la Torre, que estuvo en España dándole conato a esta muchacha de sin filo, esto, lo otro, pero entonces ahí van después personajes como Roberto Vega, como Junior García, que son parte de este mismo grupo, de toda esta gente. Bueno, Roberto Vega, un consagrado gente de la inteligencia cubana, desde Espacio Laical y cuando atacaba al difunto Osvaldo Payá. Y bueno, y un poco más para acá tenemos a Junior García, que bueno, ya sabemos cuál fue el papel de Junior García en Archipiélago y todo aquello como decía Ed al principio, de eh, tratar de enfriar un poco las chispas que quedaron encendidas después del 11 de julio con aquella propuesta, ¿no? Espérate que si primero el 15N, ¿no? Que si después el 20N y toda la historia que es. Entonces, mi llamado a mucha gente de la oposición, a mucha gente del exilio, es tener mucho cuidado con estos personajes que a veces se coinciden en espacios, en eventos y muchas veces en discurso, porque esta gente también suplanta en el discurso muchas veces para ellos, por supuesto, tratar de venderse como que no, espérate, sí, tú estás gritando abajo la dictadura, pero yo también estoy en contra de la dictadura. Lo que no te dicen después es que ellos lo que quieren es que se vaya esa dictadura de los Castro para ellos quedarse allí como la continuidad del socialismo. Así que esa es la advertencia que le hago a la gente vieja del exilio, sobre todo a los más
a los que ya peinan can, para decirlo de alguna manera, ¿no? Que a veces les es hasta difícil crear una cuenta de Twitter para poder entrar en un espacio y no entienden muchas de estas cosas. Dale, lo dejo por ahí. Oye, Ya, ya, Vladi, no, y sí te lo dicen, sí te lo dicen. Ellos cambian el discurso, pero después sí te lo dicen, que van a trabajar con ellos, porque Roberto Veiga, Elena, toda esta gente te dice que tienen que trabajar con los que, con la dirección del país, que tienen que trabajar con el ejército, que los van a perdonar. Todo eso está ahí en video dicho por ellos mismos. Mira, quiero aprovechar que lo vi ahora mismo ahí y después de una buena vincha que tuve que meter con él, le creamos la cuenta Armando Valladares. Míralo ahí abajo, está, síganlo. Y si no lo sigue, esperen a que le dé el training que tengo que darle para que siga a la gente. Ahí está Armando Valladares, esa es su cuenta nueva. La otra él no la, es muy vieja y no la podía recuperar, entonces hicimos esa cuenta. Y poco a poco lo vamos a ir teniendo por acá, cuando le den un entrenamiento de cómo usar esto. Pero ya, si estás, yo sé que estás viendo ahí, Armando, pero no debes saber todavía cómo levantar la manito y eso, pero bueno, síganlo ahí, poco a poco, que poco a dentro de poco. poco, sí, que dentro de poco va a estar eh, interactuando con la gente acá. Para Déjame, Entonces, cerrar en esta primera parte, déjenme interrumpir un momentico, porque hasta aquí clara la idea, porque el título es apropiación de la oposición y en ese sentido, y teniendo en cuenta que el 11 de junio está próximo, sí queda claro que todo esto que se está haciendo es para suplantar al exilio, suplantar las ideas del exilio, las ideas que son las verdaderas, e imponer una narrativa. Por eso es que quieren borrar toda la historia y implantar una narrativa que saldría o surge según este libro y según estas ideas que ellos están sustentando por ahí, este 11 de julio de todos estos incidentes que ocurrieron en Cuba y que quedaría visto de la forma en que ellos lo están haciendo. Yo vuelvo y repito aquí por el tema de que yo dije al principio, cuando tú haces un recorrido por el buscador, te encuentras entonces una cantidad de ideas que no son las que yo oigo todos los días en los espacios y que son con las que yo comulgo, que tienen que ver con un análisis realista del tiempo que vivimos. Y entonces, bueno, te encuentras que se ha ido suplantando y estas dos oposiciones, la que se ha creado a partir de estos personajes que ha mencionado Eduardo, más otros cubanos, que yo les digo malos cubanos, como son estas organizaciones que generalmente están por ahí, incluyendo Cuba Decide y algunas otras más, que también están bailando al son que se le ha impuesto a partir de toda esta componenda que se ha venido armando desde hace años, en las que, además de la coronela Ivette, además del Alzugaray, además de otros personajes, bueno, pues emergen estos que se autoproclaman, ¿cómo se llama? Generadores de contenido, influencers, porque ellos se creen que influencers porque influyen, pero ellos no saben bien en quién influyen y se creen ya que son los que pueden ver el pensamiento. Y también, bueno, pues estos otros personajes como Tania Bruguera, Ted Henken, que no es cubano, pero que ha venido trabajando desde hace muchos años en toda esta historia y se han venido instalando en los distintos lugares, incluso ya el Team Búho ha ido exponiendo en los hilos que ha hecho, lo ha ido exponiendo en las redes sociales y Vladimir en su canal han sido los dos puntos referentes que más directamente tengo, han ido exponiendo. ¿Por qué? Porque no, o sea, vamos a pasar a hablar otros puntos y demás, y para dar un cierre a esta parte, yo quiero que, bueno, que para todos nosotros queda claro que Cuba 11J es un libro que no podemos admitir. Los cubanos que queremos la verdad, no lo podemos admitir. Y con eso titulé, que también estoy incluyendo aquí en la parte de abajo de este espacio,
y que es el que da los enlaces a todo el libro. Ya los demás, de manera individual, Eduardo, si a ti te parece, y bueno, en el futuro, si ustedes lo desean, abrimos otro espacio, ya después que ustedes vean el libro, que ustedes naveguen un poco más con estas informaciones, porque aquí hoy se abre esta caja, Bueno, paso micrófono. Mira, Sí, yo voy a déjame, cerrar también, rapidito, CR. Yo voy a cerrar también, yo estoy haciendo ahora lo mismo, que el análisis que yo hice lo estoy haciendo una cita al Space, y lo acabo de compartir ahora, con las fuentes y con las citas de ellos, de los autores, que había sacado. Como dije al principio, este libro es una de las tantas aristas que tienen las operaciones que ellos tienen en marcha, ¿no? Que mucha de la gente aquí no saben, pero que nosotros y otra gente, ¿no? No solamente nosotros, han venido hablando sobre eso, como la operación demográfica que tienen entre las universidades, como los intercambios que tienen con Cuba para llevar a jóvenes a adoctrinar allá. Como son miles de cosas que tienen funcionando en paralelo, y todos los actores son los mismos. Eso es lo que le tiene que quedar claro. Todos los actores son los mismos. Y todos los actores están desarrollando una función aquí que afecta a la seguridad nacional de este país y una función para el futuro inmediato de Cuba, para cualquiera de las tres variantes que yo mencioné una vez, que cualquiera de las tres les sirve. Los que no están aquí, esta gente están en los mismos proyectos, sobre todo en el proyecto principal, que es la sombría de todo, que es Cuba Próxima, que es manejado por la inteligencia. Pero ya, era eso. déjame rápido hacer ahí un comentario y bueno, una CR, y aclaración. antes que hagas el comentario, cuando den la palabra, si van a hablar de estas cosas, la gente que pida la palabra, que hablen de esto, si conocen a Sí, los autores, si a eso mismo conocen. voy ahora. No, primero un comentario sobre lo que dijo Vladimir, de que el problema es que estos personajes cuando flaquean, es decir, su postura de supuesto opositor, cuando flaquea por el discurso, entonces se acercan para ganar, ¿cómo decir?, credibilidad como opositor por asociación, ¿entiendes? Esa es la táctica, ¿sabes? Como el discurso está un poco flojo, entonces por asociación, bueno, si te veo con fulano es porque tú andas en lo mismo, entonces ya debes ser opositor también y debes tener a lo mejor la misma postura. Esa es la técnica, ¿sabes? Salir en lo asociado con, ¿sabes? Por eso mismo se usa a los presos y se usa a todas las personas que puedan tener algún tipo de relevancia, ¿sabes? Para crear ahí la idea esa que por asociación ellos también a lo mejor están en la misma línea o por lo mismo, ¿no? Voy a pasar a palabra, decir, me disculpan ahí, no veo las manos, sé que me pidió primero micrófono Alex S. González, después me lo pidió Giuliani, no sé si alguien ha levantado la mano, en qué orden lo levantó. Le voy a dar la palabra primero de Giuliani por cortesía, supongo que sea mujer, no estoy seguro, y después Alex S. González, para hablar sobre el tema y bueno, hacer algún comentario al respecto, alguna opinión, pero que tenga que ver con el tema del space, por favor. Ya, muchas gracias y adelante, Giuliani, y después Alex S. González. Bueno, la única opinión o comentario que tengo es que en todo el fragmento que se leyó, que los autores supuestamente estaban diciendo que fue el 11J, ninguno, o sea, en ninguna parte del fragmento yo escuché la palabra dictadura. Todo fue sistema o algo diferente, pero en ningún momento, en ninguno, yo escuché la palabra dictadura y eso me llama poderosamente la atención. Es el único comentario que tengo. Sí, obviamente. Muchas gracias, Giuliani. Adelante, Ale. Sí, coño, oye, felicidades, Ed, por ese trabajo exhaustivo y también Ido por invitarme y también por el trabajo que están haciendo. Que déjame decirte, es vital y me alegro que lo hayan grabado. Me alegro muchísimo que lo hayan grabado. Porque estos comunistas o estos zurdos no pueden salirse con la suya. Definitivamente no pueden salirse con la suya. Y quisiera aportar algo en el sentido del contexto, ¿no? El término capitalismo de Estado, que es un término bolchevique, que fue cuando los rusos quisieron
salirse con las suyas con su revolución comunista. Fueron los primeros en acuñar el término capitalismo de Estado, que después los socialistas franceses lo utilizaron para justificar la nacionalización y toda esta cosa, evitando siempre el nombre socialismo. Fíjate qué cosa más curiosa. Evitando siempre el término socialismo, ¿no? Y yo veo que aquí están utilizándolo de la misma manera todos estos zurdos. Y el primero que acuñó ese término con respecto a la tiranía castrocomunista asesina cubana fue el señor Carlos Alberto Montaner. Hace más de 15 años fue el primero que empezó a hablar de que en Cuba lo que había era un capitalismo de Estado. Ese término ha ido pasando de boca en boca por todas las manos de estos zurdos y bueno, ya parece que oficialmente Cuba es un país capitalista, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y algunos más atrevidos, como la misma Tania Bruguera, se atreven a decir que en Cuba incluso hay un neoliberalismo, o como dice el señor Junior García, un conservadurismo, ¿no? Un conservadurismo de ultraderecha, ¿no? Y aquí el vocabulario que me parece es que lo que están manejando es una manipulación del vocabulario. Y fíjate que, voy a ser breve. Fíjate que hay algo que me preocupa, y es que apenas apareció lo del 11 de julio, muchos de estos zurdos trataron todos de adjudicarse esa protesta popular. Y los zurdos lo vieron desde el punto de vista que lo ven los marxistas, ¿no? Porque lo veo en los marxistas cubanos y lo veo también en marxistas acá en el exilio que se esconden detrás de la palabrita el negro, los negros, el racismo, la negrificación. Y ahora he visto algunos grupos de cubanos ya dentro del espectro del nacionalsocialismo, que no es menos socialismo que el socialismo marxista, hablando de la biopolítica y la negrificación de Cuba y del negro cubano. Es decir, veo la manipulación de la raza en varios grupos cubanos y eso realmente me llama poderosamente la atención. La raza, la etnia, el feminismo, el género, LGBT, es decir, esta clasificación marxista de la política, porque la derecha, el capitalismo, los libertarios, no lo ven así desde ese punto de vista, lo ven desde el carácter de la persona. Pero fíjate cómo todos estos grupos siguen abrazando esa tradición marxista del negro cubano, de la mujer, de las víctimas, de la discriminación, del racismo, etcétera, 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 etcétera. Y eso es realmente ultra preocupante. A mí personalmente me preocupa mucho, ¿no? Y oye, felicidades, Ed, felicidades a los que programaron el espacio. Muy bueno que quede grabado y muy bueno que esto quede registrado, porque en un futuro estos zurdos no pueden ocupar el poder bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque ya los cubanos tuvimos socialismo de todos tamaños y de todos colores. Y creo que una de las cosas que se imponen hoy es la lucha contra el socialismo. Venga de donde venga, del color que sea, de la forma que sea, el socialismo herbívoro, el socialismo carnívoro, el socialismo de buenos modales, el socialismo de malos modales, como quiera que sea. El socialismo tiene que tener un fin para Cuba. Porque para Cuba lo que toca ahora es libertad. Libertad y derechos naturales. El derecho irrestricto a la propiedad privada, a la libertad individual y a la vida. Era lo que quería decir. Muchas gracias. No, nada, gracias a ti, Ale. Ed, vas a Tengo la mano levantada un momentico. Sí, dale, Sí. dale. Yo subí, no sé si ustedes lo ven, el último tweet que hice, que dice un quote, es decir, una cita al Space pero no lo veo aquí arriba, pero bueno. Y ahí, Alex, lo que tú estabas mencionando del capitalismo de Estado, y cómo ellos vienen con la manipulación hace rato, que tienes toda la razón, la manipulación del lenguaje. Ellos manipulan todo, por eso uno no puede hablar de una sola cosa, ellos lo manipulan todo.
el lenguaje, la opinión, lo que tú quieres pensar, lo que tú no puedes pensar, es decir, manipulan todo. Y ahí, desde el 2023, yo vengo siguiéndole los pasos, es decir, no, desde mucho antes, ¿no? Hace muchos años. Pero a todos ellos, y como ellos usan todas estas cosas, y porque usando la palabra capitalismo de Estado, ellos, lo que, es decir, el que conoce esa historia que tú mencionaste, sabe por qué, ¿entiendes? Pero el pueblo y la gente, la plebe, no lo ve así, ¿entiendes? Y ellos aprovechan eso. Sí, Y sobre todo atacan, es decir, una de las técnicas que ellos tienen también, no, que lo que yo iba a decir, en ese tweet que yo hice, ahí puse lo que tú hablabas del capitalismo de Estado de los bolcheviques. Ahí está puesto con un video que yo puse sobre eso y sí. todo, en el 23. Entonces, Eso es bueno la que se otra, aclare, oíste, perdona, eso es bueno que se aclare, porque el término sí, capitalismo de Estado es un término bolchevique. Eso no es un claro. término, eso es comunismo 101. Y lo usan para, como una estrategia para desligar, ¿entiendes? Desligar y pasarle la papa caliente a otra cosa, ¿entiendes? Otra de las cosas que ellos usan mucho con el lenguaje, que nadie se da cuenta, ya yo vine hablando con varias gente, con él, con otro que se llama Ed, pero no Chirán, y dos o tres gentes más, que la gente estaba enfocada en el comunismo, pero hace muchos años me fui dando cuenta de que ellos no usaban, ya, es decir, que ellos atacaban el comunismo porque el comunismo había cogido peste, tenía mal olor y nadie lo promovía ya. Y yo seguía viendo a la gente fajada con diciendo abajo el comunismo y ellos no atacan el comunismo. Es decir, ellos atacan el comunismo, ellos no lo promueven, ellos promueven el socialismo. Ellos son muy pillos. Lo otro es que te personifican el problema. Es decir, y esto lo hacen toda la izquierda en el mundo. Ellos empiezan y cogen y te dicen, bueno, lo de China no funcionará, bueno, eso es maoísmo, no socialismo, maoísmo. Lo de Cuba no, eso es castrismo, no socialismo. Entonces ponen el problema sobre el mensajero y no el mensaje, sobre el que lo trató de implementar le salió mal y no sobre el sistema político. ¿Entiendes? Y así mismo hacen con todos los demás, el madurismo, el chavismo, el leninismo, el estalinismo. Al final es la misma basofia, la misma mierda, con diferentes envolturas, ¿no? Pero es lo mismo. Y con esas cosas hay que estar claro, porque yo veo aquí la gente no, que si el castrismo, que si el castrismo, que si el castrismo. Claro, cuando tú tumbas a los castros, ya tumbas el castrismo, pero los otros sí ahí, y los otros, ellos se pasan la vida limpiándolo y tratando de venderlo. Tienen que echarse el video, tienen que mirar el video que puse, junto con estos tweets, son 7 minutos, yo sé que son canzones, pero para que entiendan cómo funcionan esta gente, cómo desligan, cómo le lavan la cara al sistema, cómo lo tratan de desvincular de la administración, de la tiranía actual, es decir, de Canel, no de los demás. Y al final Hayek te lo dice, te dice, no se le puede estar diciendo socialismo a esto porque eso mancilla, eso embarra a la etiqueta. Entonces, pero yo lo que creo es que todos los cubanos deben conocer esta gente, los cubanos de Cuba. Ya yo perdí la fe en los cubanos de aquí, en la prensa, en todo este tipo de personajes, en los congresistas, en todo el mundo. Aquí yo no quiero en nadie aquí. Y de allá, bueno, por supuesto, en nadie de los que está en la administración, en la tiranía, ni de los líderes que están allá tampoco, porque son los primeros que tienen que educar al pueblo y han hecho todo lo contrario. Estas cosas son buenas que el pueblo las entienda para que sepa lo que les viene para arriba en una segunda vuelta, lo que les viene para arriba, y que ellos no merecen ni siquiera, es decir, no merecen ni una probadita de la piña con nadie. Lo que merece el pueblo de Cuba es libertad, capitalismo puro y duro, que no han tenido la oportunidad de disfrutarlo por 66 años. ¿Entiendes? A lo mejor Australia o Estados Unidos, si quieren dar una probadita, bueno, que se embarretinen, pero no es justo que al pueblo cubano le toque de nuevo una segunda vuelta de esto. No es justo. Es decir, no es justo. Entonces, mi idea es que los cubanos de Cuba conozcan sobre este tipo de personajes que venimos hablando hace tiempo, que son los que llevan la oposición, quieran o no quieran. Estos que escribieron este libro son los jefes de la oposición, dentro de la cual los principales son de la tiranía. Para de contar. Y ya. Dejo a los demás hablen, que hable bastante, ando sin saco. Déjame hacer una intervención rápida ahí. Voy a dar ahora la palabra, primero Jenny, que sé que estás de por allá y me piste el micrófono en el primer orden, después Elisbe y después Alex González. Dale, Jenny.
Hola a todos. Lo que estaba diciendo Ed ahora con respecto a estos 31 autores, nos tiene que quedar claro. Estos 31 autores, ¿quiénes son? Que son los que llevan la batuta de la supuesta oposición cubana. Estamos hablando de Cuba Próxima, Cuba en Familia, de Archipiélago, de Cadal. Estamos hablando de personajes que nosotros conocemos muy bien. Alina Bárbara, que nos las propusieron como presidenta de Cuba en un artículo de Cibercuba. Estamos hablando de Hayes, que está hoy en Martí Noticias, en Estados Unidos. Alzugaray Ivette. ¿Qué puedo yo decir de Ivette García que no sepamos todos quién es? Una coronel activa de la seguridad del Estado. Julio Antonio Fernández Estrada, que junto con Tania Brugueras está adoctrinando a los estudiantes en Harvard y es miembro de Cuba Próxima. Están enalteciendo, y uno de los autores es Leonardo Romero Negrín, el del cartel Socialismo sí, represión no. Pero aquí falta también alguien muy importante que ha tenido un discurso sumamente desvirtuador de las protestas genuinas del pueblo cubano el 11 de julio, que es Carolina Barrero. Carolina Barrero, en todos los escenarios donde se para, dice que las protestas del 11J fueron lideradas por comunistas, socialistas, sindicalistas, trotskistas, anarquistas, feministas, negros, y eso lo estamos viendo en todos los espacios. Y sin embargo, todas estas personas a las que yo estoy señalando le llamamos oposición y aplaudimos. ¿Saben por qué? Porque dicen dictadura y porque dicen libertad para los presos políticos, que usan como llave de entrada a cualquiera de todas estas organizaciones surdas que hoy estamos diciendo que la ONU es buena. Entonces tenemos que despertar. Hay mucho que hacer y mucho que trabajar todavía, porque desde esta óptica predominantemente socialista han logrado manipular el 11J y están vendiendo desde una perspectiva marxista socialista, y no lo podemos permitir. Cuando ustedes van a la plataforma mars21.net, que es quien publica este libro, se horrorizan. Es increíble. Están vendiendo el discurso de que las protestas fueron la reacción, apunté aquí, al colapso económico, la escasez, la represión, la inflación, la crisis sanitaria y todo lo anterior agravado por el bloqueo de Estados Unidos. ¿De verdad? Y les vamos a seguir llamando a oposición y no los vamos a denunciar. Ese es el llamado que yo quiero hacer. Que sepamos quiénes son todos estos personajes y de todos aquellos que dicen que no hay cambio o fraude, que no hay falsa oposición. Estos son los líderes del cambio, fraude y la falsa oposición. Todos estos personajes están en contra del dictador de turno, pero no del sistema socialista. Y yo también creo que el pueblo cubano no se merece el socialismo 2.0. Muchas gracias. Gracias, Jenny, gracias. Adelante, Elizabeth. Buenas tardes tengan todos, excelente espacio, felicitaciones por esa lectura extensa y aclaratoria de Ed. Bueno, retuiteado hasta la luna por mis 3 perfiles, súper importante que no se quede solamente aquí en un espacio. Más allá de concientizar a las personas aquí en Twitter, me pregunto si hay algún tipo de estrategia para combatir dicho libro. Quiero que entiendan específicamente qué es lo que se busca con este libro, y es porque ellos tienen todos los recursos económicos para hacerlo. Ya han creado un precedente y están tratando de marcar la historia, de desviar la historia para el objetivo de llevarnos a un socialismo 2.0.
Hay una urgencia desde mi punto de vista en tomar acción y no quedarnos solamente en las denuncias aquí en Twitter o en YouTube. Creo que debemos de tomar otro tipo de acción, sobre todo los que estamos aquí en la Florida, que quizás somos pocos, pero estamos despiertos. A mí me queda claro con todo esto que realmente el 11J no fue tan espontáneo como nos han querido hacer creer, porque estamos viendo los resultados de para qué sirvió, y uno de ellos es este libro, con todos los protagonistas al cambio fraude. Quiero recordarles que hace exactamente casi 4 años atrás, Tania Brugueras estuvo aquí en Miami junto con quien fuera, no sé si todavía es la protagonista de Cuba Decide, Rosa María Payá, y parte de la oposición venezolana, aquí en Miami, en el foro de Oslo, donde dejaba claro que las protestas del 11 de julio fueron exactamente por comida, medicina y casas, terminando su exposición con la liberación cultural de Luis Manuel Otero Alcántara, quien defiende toda la cultura woke y quien desde sus inicios, aquí todos sabemos, dijo que él no estaba para tumbar la dictadura, que él quería construir la democracia. Creo que, vuelvo y me repito, más allá de las denuncias, si queremos hacernos sentir, tenemos que empezar a tomar acción las personas que podemos hacerlo, sobre todo los que estamos aquí en Miami, y el trabajo exhaustivo que hacen los búhos hay que implantarlo y dejarlo también en un libro, porque si existe la izquierda, también tiene que existir la derecha. Y como mismo ellos están inventando estas historias maquiavélicas de personas que no participaron en el 11J, sabrá Dios dónde andaban, por qué parajes estaban, que las caras de ellos no fueron las caras de los protagonistas de esa protesta, y hoy se adjudican el porqué de las protestas. Creo que todo el trabajo que están haciendo los búhos tiene que pasar de Twitter a un libro, y hay que buscar la manera de financiar ese libro, promover ese libro con nuestros esfuerzos, porque si ellos están, nosotros también. No podemos seguir cediendo terreno, hay que reclamar los espacios y tomar acción. Los dejo ahí, paso la palabra. Gracias, Liber. Creo que es una muy buena idea. Ahí está la propuesta. Vamos a ver si se puede concretar de algún modo. Creo que sería muy importante también. Adelante, Alex S. González. Sí, oye, SR, y perdóneme si me emociono un poco, porque déjame decirte, este tipo de conversación hace 15 o 20 años no existía en la política cubana. Y en realidad me alegra muchísimo, porque bueno, yo sigo a Ed siempre, y a veces Ed, perdóname, yo no entiendo de lo que hablas porque yo no conozco a mucha de esta gente, tú sabes. Yo trabajo, tengo vida, tengo hijos, tengo esto, tengo problemas, tengo situaciones que resolver, y a veces a uno humanamente no le es posible seguir, porque Ed es un ametrallador, ¿oíste? Él ahí está constantemente persiguiendo a esta gente, y él a veces los expone, pero yo no sé quiénes son. Y de verdad, los felicito por este trabajo exhaustivo. Esto tiene que conocerse, esto tiene que saberse, y coincido plenamente con Luis, esto tiene que publicarse. Porque no podemos permitir que estos mencheviques, porque son eso, son mencheviques, yo sé que hay gente que no le gusta la palabra, estos mencheviques vengan a hacer
o a desarrollar la tesis de la mismísima Tania Bruguera. Tania Bruguera dijo que los comunistas clásicos, estos bolcheviques, fallaron en desarrollar el socialismo como tal, ¿no? Y que bueno, y que ellos son los que van a coger esta bandera y van a llevar el socialismo hacia adelante, porque el socialismo aquí se trata de eso, de salvar la marca socialismo, de salvar al izquierdismo, de salvar al estatismo y al colectivismo. Y precisamente nuestra misión debe ser todo lo contrario, promover el individualismo, proponer la libertad individual y proponer los principios de la libertad donde quiera que estemos. Yo realmente los felicito, perdónenme, estoy un poco emocionado, pero es realmente un trabajo espectacular, maravilloso, y felicidades de corazón a todos los que han sido parte de ese análisis, de ese estudio. Bien, un momento, y es porque voy a interrumpir para explicar lo siguiente. Por mi parte, yo me comprometo con Eduardo a teniendo en cuenta algunas de las alertas que han hecho ustedes, en el caso de Julianis, de Alex, o sea, algunas observaciones, recomponer y organizar bien esta tesis, plantearla correctamente, aunque, bueno, ya está lo que hasta ahora se ha hecho está puesto en la frontera transparente y está puesto en la cuenta pero escuchándolos a ustedes, si Eduardo está de acuerdo, bueno, pues reformularíamos y entonces, bueno, pues buscaríamos todas las vías posibles para esta contramarcha, como se dijera en el sentido, porque sí, Eddie me dijo que yo le había hecho mucha alabanza cuando él me escribió y me dijo, ¿qué te parece? Y yo le dije, eso está genial. Y él se quedó así y me dijo, concho, pero tanto. Y él no tiene idea todavía del trabajo tan bueno que él ha hecho. Paso micrófono. Dale, Ed. Eh, Ya ir concluyendo, porque creo que ya podemos ir concluyendo ya. sí. Dale. No, el trabajo ha sido de mucha gente, mucha gente. Costó mucho trabajo porque al principio los ataques, se pueden imaginar, los mismos ataques que han sufrido ustedes cuando exponen sus ideas y sus cosas. Pero es de mucha gente, es de CR, es de Boy, es de Jojito, es de Aduana, es de Vladimir, es de ustedes mismos, porque nosotros, a ver, usamos lo que está de afuera. Y lo que creemos es que si la gente está haciendo activismo o se opone a algo, tiene que conocer al enemigo. Tiene que conocer al enemigo, tiene que conocer las ramificaciones, tiene que conocer dónde se meten, cómo funcionan, cómo operan. Si no, nunca tú vas a poder combatirlos de verdad. Y eso es una cosa que eso aplica a todo en la vida. Porque tú no puedes enfrentar a alguien si tú no conoces cómo funciona. Yo todavía no entiendo cómo funciona la oposición cubana. Es decir, bueno, yo sí la entiendo, ¿no? Pero cómo funciona alguna de la gente que estamos acá, en Twitter o en Facebook y eso. No lo entiendo, porque para tú enfrentarte a alguien tienes que conocerlo. Eso es básico. El trabajo ha sido de mucha gente, de todos los que están aquí, de mucha gente porque nosotros cogemos información de todos lados. Por eso lo vamos a reformular y bueno, pues todos los que han participado se hace al final y se explica que... Pero una de las intenciones de nosotros pasamos de la parte, por lo menos yo pasé de la parte de tratar el interés mío, por ejemplo, es concientizar al cubano de allá de la isla, para que no le pasen por arriba a esta gente de nuevo, que son los mismos que están ahora en el poder. Y con los de aquí, hacerlos sentir mal, desmoralizarlos, es decir, que la gente sepa que no tienen moral, porque esta gente existen, este tipo de personajes existen, los Alzugaray, Rajibe González, la oposición falsa, la oposición leal o oposición, como se conoce ahora actualmente en este mundo, existen gracias a los que tenemos acá. Esta gente existe gracias a la comunidad cubana en el exilio, porque si fuera una comunidad fuerte, una comunidad con valores de verdad y con memoria histórica y con dignidad, con principios y todos los adjetivos que hay por ahí para allá, no existieran esta gente. Existieran allí en Cuba a nivel de comité de base, pero no existieran en el exilio. ¿Entiendes? Entonces, esta gente ni siquiera son los mayores culpables. Esta gente son lo que son. Los culpables son los que tenemos aquí, los que no hablan nada de esto, los que están robando a la USAID,
los que encubren a los que roban a los hay, los que permiten que les pongan un floretindeo ahí afuera de la brigada, los que permiten todo, los que permiten que el FAYU tenga un branch del MINREX dentro de la universidad que le da clase a los hijos de las víctimas del comunismo. Ah, esos son los culpables. Y dejárselo saber, que sabemos, y dejárselo saber que son unos sinvergüenzas. A veces ustedes nos ven a nosotros por ahí arriba, de los congresistas, arriba de toda esta gente, pero no hay otra forma, porque es una maquinaria súper grande y los pocos que pueden hacer algo no lo hacen. Entonces, bueno, la intención mía es dejar de, ¿sabes qué? Que vamos a dejar que sabemos. Es difícil luchar contra ustedes porque tienen todo el poder, toda la maquinaria y la complicidad de todo el exilio. Recuerden que cuando digo todo el exilio, quito el 5% de los que estamos aquí y los que no son cómplices, ¿no? Para que no piense que generalizamos. Pero la tienen, ya, eso. Se le fue el audio a él. Creo que terminó ya. Sí, ya, darle la palabra a Ugandi, que está ahí, al doctor, que no sé si Jason está por ahí, que Jason siempre anda preguntando sobre Ugandi. Dale, doctor. Bueno, gracias. A veces cuesta dar la palabra. Oye, nada, yo me acuerdo que cuando salió el libro, y me disculpan porque yo llegué ahora de la calle, ¿no? Y yo sí, lo que les voy a decir algo. Cuando ese libro salió, yo me acuerdo que yo empecé a leer los personajes principales. La Ibe, la Lina Bárbara, el Estrada, la gente así más, que tenían más renombre de la Carolina, dentro del sistema de oposición leal. Y me disculpa si estoy repitiendo, pero es lo mismo de siempre, ¿ves? Ellos estuvieron dominando y tratando de ganar el espacio del 11J y adjudicárselo a la izquierda socialista, al socialismo democrático, a la reformulación del socialismo, al diálogo, lo que estamos oyendo hoy en día, la misma cosa. Y con un lenguaje tan soporífero y tan difícil de leer, mi hermano, que era profundamente complicado leerse un capítulo de aquel libro. Pero yo me los leía y porque me parecía que era como un manifiesto, para mí que empezando que la empresa, una de las empresas que publicita el libro se llama Marxismo 21, y lo pueden buscar ahí, pueden bajar el libro en el sitio de Marxismo 21, o sea, Marxismo del siglo XXI. Entonces por ahí empezamos hablando. Cuando el sitio que te patrocina es Marxismo 21, ya por ahí ya puedes ir pensando en todo lo demás. Y efectivamente. Párate un momentico ahí, doctor. Quiero dejar claro una cosa, que gracias a Wandy es que yo choco con el libro este. Y él es el que empieza a desglosarlo poquito a poco, pero después tiene problemas con la cuenta y eso se paró y eso. Pero él es el que trae eso, que me lo trae enfrente y me interesó. Quiero darle eso porque eso es necesario decirlo. No, y hay que darle otro mérito también aquí, ¿eh? Ugandi, para muchos de los que están aquí y que a lo mejor no lo saben, Ugandi es la primera persona que empieza a denunciar a Ibe García, porque fue una de las víctimas directas de Ibe García cuando era un oficial de la embajada castrista allá en Portugal. Así que para el que no lo sepa, gracias a Ugandi, mi hermano, por levantar la voz cuando muchos aquí ni pensábamos estar aquí en Twitter. Así mismo, Vladimir, gracias. Es así, pero esos son acontecimientos de la vida, ¿ves? Y por cosas de la vida, y aprovechando el tema, y cosas y ataquitos que le dan algunos por ahí a veces, que sí que hago yo, que sí que se hace en Europa, cosas así. No estoy empeñado en discutir con nadie porque no voy a discutir con nadie, mucho menos con personas que me niegan la palabra. Pero decirles quiero que hace el año pasado la dictadura pensaba volver a traer médicos cubanos aquí a Portugal.
y yo tuve la oportunidad, porque se formó un gran revuelo aquí a nivel nacional. En lo mismo de siempre, la trata de médicos, por ahí anda un video que Fokin la puso, que fue una entrevista que me hicieron a mí en uno de los principales canales de televisión. Es como decir en Cuba, Cubavisión o Tele Rebelde. Una periodista que vino a mi casa. Estaba cansado, acababa de salir de una guardia de 24 horas. Y yo, está bien, ven para acá. La mujer súper interesada, y yo aproveché. Y son las pequeñas cosas que uno hace, calladito la boca, ¿me entiendes? Y entonces vino la mujer y hizo entrevista, me preguntó por la Rondo, le dije quién era la Rondo, el de Prisoner Defender. Yo le dije quién era, quién estaba alineado y todo, pero mismo así me metió con la Rondo ahí en la Cumbancha. Pero bueno, eso me da me da lo mismo, ¿me entiendes? La Rondo es la Rondo y yo soy yo. Y entonces, hice la denuncia del nuevo propósito de la dictadura de traer más médicos y seguir explotando. Y entonces aquí se formó un gran debate, incluyendo al Ministerio de Salud, al ministro, y el ministro se puso los pantalones, ministro socialista, atención. Y el tipo dijo, no, si no vienen con los familiares y si no ganan todo el dinero para ellos, no vienen. Y después hubo otra crisis política aquí, cambió de socialismo a socialdemocracia, que es más o menos parecido, pero bueno, es Portugal. Y en definitiva no contrataron los médicos. Y eso es lo que tenemos que hacer, poner nuestro granito de arena y para evitar estas cosas, ¿ves? Para que se nos sigan sacrificando los médicos, sacrificando las familias. Y bueno, y en el caso del libro, el libro es como un testamento político de toda esa gente que habló ahí, lo que ellos nunca pensaron, que 3 o 4 locos iban a leer aquella cosa, porque es un bodrio, sinceramente. Yo, para leerlo hay que tener tiempo, hay que tener ganas, hay que pensar, coño, me voy a leer un grama de 100 páginas, o sea, tiene que ser poquito a poco y con calma. Pero yo sí les voy a decir algo, yo pedí la cuenta a otra, pero eso no importa, lo voy a leer con más ganas ahora, y sí les voy a traer mis aportes y bueno, claro, teniendo en cuenta ya que ya Ed hizo un magnífico resumen, y que todo el mundo le está prestando atención, y ahí está, ellos mismos se delatan, la IB, la otra, y por ahí está Jason. Yo nunca en la vida yo lo digo y lo he dicho 1000 veces, yo puedo hablar con IB 1500 millones de veces. Lo que IB hizo está ahí, está escrito en un periódico de un partido comunista, de un municipio de Portugal, lo que ella hizo, amenazando a los médicos, diciendo que los médicos teníamos derecho porque teníamos un sindicato. Y entonces, por favor, yo no tengo por qué, si IB cambió de idea, si IB García González cambió de idea y decidió ser anticastrista, que lo demuestre, hermano, que demuestre. Mira, yo estuve en la embajada de Portugal, ellos mandaban a los médicos a hacer esto, ellos mandaban a los médicos a hacer lo otro, o en Venezuela, como yo estuve en Venezuela también, mandaban a los médicos a hacer proselitismo político. Que lo diga, mi hermano, si ella cambió, que lo diga, como yo lo estoy diciendo yo, ¿por qué no lo dice? Nunca lo dice. Que diga las verdades, que diga por qué cambió, por qué fue que su mudanza de pensamiento político, por qué cambió de comunismo para socialismo, porque ella cambió para socialismo, atención, y está clavada en Estados Unidos, y está apoyada por Rosa María Payá, que ella misma me mandó con un apoyo súper afincado, Rosa María Payá, en un intercambio de diálogo que hubo ahí, Rosa María Payá, apoyando a IB, mi hermano, que por favor, ¿cómo está hablando? Y yo sé, yo puedo hablar, pero puedo hablar contra quién, contra el Departamento de Estado, por favor. Yo sí hablo, mira, a mí me da igual, porque si no puedo ir a Cuba y no puedo ir a Estados Unidos, me da igual, viajo por Europa. Pero, vamos a tener un poco de raciocinio y pensamiento crítico, porque IB lo que quiere es salir del comunismo para salir para el socialismo, como todos ellos, como la Carolina, como el Estrada, que es un refugiado político en Harvard. ¿De qué estamos hablando, señores? Estamos aquí jugando aquí a los muñequitos, y pasen los republicanos, y pasan los demócratas, y vuelven republicanos, y vuelven demócratas, y es la misma mierda. Entonces vamos a estar claros con las situaciones. Bueno, y era eso. Lo único que les digo es que les prometo que voy ahí con ayuda de él, que tienen más conocimiento ahí en la parte de la informática,
de blado, no sé, de helado, no sé, ahí vamos a ir dándole, y para que ustedes vean, y ya que surge este espacio, para que ustedes vean, y los exhorto a que se metan allá dentro del librito ese, porque es una joya porque lo que nunca pensaron ellos es que alguien iba a leer esa mierda, ¿me entiendes? Pero bueno, hubieron algunas personas que lo leyeron. Y nada, eso, y gracias por oírme, un abrazo. Gracias, Lazo. Este es el primer Dale, encuentro. Empezamos hoy. voy a, Eh, voy a darle la palabra a Ed y luego a Vladimir y voy a cerrar, ¿ok? Para ya no seguir extendiendo el espacio, bueno, estamos sí, ya para que quede grabado bien. Mira, quería decirle a Lazo a Wandy, que, no cambiaron, Wandy. ¿En qué momento? Es decir, ellos no han cambiado. Así tienen engañado a medio mundo. Ella, durante la pandemia, es decir, a ella la activaron, hicieron el proceso ese de desvincularla del UNIAC, cuando hizo falta meterla en archipiélago, ¿entiendes? La desvinculan del UNIAC, dan la noticia y la ponen en archipiélago. Recordar, fíjate que aquí esto es un tema que ha tratado Cao, Pentón y toda esa gente, pero cuando llegan al podio del arroz con pollo ahí, se pierden todos. Se pierden, ignoran y todo. Y era la jefa. Vamos a pensar que los tres son coroneles de la inteligencia, diplomáticos. Uno de ellos trabaja directamente con el tuerto, con el hijo de Raúl, que es el que lleva el país. Y ver a la jefa en ese departamento de UNIAC, de Carlos Alzugaray y de Abel González. Abel González, que lo han tocado aquí en la televisión muchas veces, porque no sabían nada muchas veces, y era la jefa de ellos. Entonces, la desvinculan de ahí, pasa al archipiélago. En archipiélago, imagínate tú, una mujer que es de la inteligencia diplomática, que maneja secretos de Estado, que como estaba diciendo Vladimir, bueno, que yo voy a dejar que explique esa parte porque esa parte estuvo interesante en una conversación que tuvimos. Una mujer que maneja secretos de Estado, que empezó a salir en los programas y en las directas con Cuba Próxima, con 23 Fly, estando en Cuba. A ver, los que nacieron en Cuba y se criaron ahí por lo menos hasta los 16 años saben cómo funciona Cuba. Y empezó a como participar de que ella era del grupo de Archipiélago, del grupo de los que defendían a la gente de Archipiélago y de Cuba Próxima y todo eso. Estando la pandemia andando, ella va a recoger un premio a Nicaragua por todos los años de adoctrinamiento que ella tuvo en Nicaragua, que yo tengo hilos y hilos de videos de ella adoctrinando en las universidades de Nicaragua. Y va y recoge un premio. Vira a Cuba, participa en un espacio, es decir, casi que participa en un espacio, pero no entró, porque era un espacio que no estaba controlado y no tenía formato y no entró, pero entró Librí a hablar por ella. Ella hacía y deshacía como le daba la gana. Y vino para Estados Unidos directo. ¿A qué oficial de la inteligencia le dan visa? O le dan permiso. Visa a lo mejor le pueden dar, se engañan, pero permiso. Siendo una diplomática consagrada, siendo la que implementó el tráfico de médicos en Europa, porque el tráfico de médicos empezó por Portugal. Y ella era, con Leonardo Angulo, los que implementaron eso allí. Y que después la que la sustituye a ella, tú sabrás esto, Ugandi, es Johanna Tablada, la Johanna, sí, esa Johanna, que es la mayor represora, la que está frente del Departamento América, en el MIREX, la que vino aquí, la que se reúne con Couping y toda esa gente. Ella es la que la sustituye en Portugal. A ver, cuando una persona de ese nivel cambia, lo primero que hace cuando llega a este país o a otro país es ser un whistleblower. Porque cuando te coge la CIA o el FBI, con ese rango que tú tienes, tú te conviertes en un whistleblower o vas para atrás o vas preso. Una de las tres. Y ella no está en esa posición porque ella sigue Sí, en el pero aire ahí. define qué cosa es un whistleblower, porque no Sí, todo el mundo sabe. un agente que da información, Un un soplón, que soplón, se dice. Ajá. un soplón, que da información sobre eso. Y ella tiene en sus manos, porque que te diga de cambio, bueno, demuéstralo, como dice Juan, que te diga de cambio, tú lo puedes demostrar fácil. Ella puede explicar cómo funciona el trabajo de campo que hacen las embajadas,
con los gobiernos locales. El trabajo de campo que hacen con las organizaciones para lograr, a través de corrupción y todo eso, todas las cosas que necesitan estar en regla para el tráfico de médicos, para llevar los médicos, para exportarlos, para ponerlos a trabajar allá. Ella puede dar luz, todo eso con lujo de detalles. E incluso más, puede denunciar cómo funciona el adoctrinamiento y la penetración, la injerencia en toda América Latina, de la cual ella fue parte. Incluso más, el programa que está activo hoy, que se llama Casa Cuba, en Harvard, que es se llama DH Art Class, que es un programa donde mandan jóvenes americanos a través de la universidad, la UNIAC y todo eso, a ser adoctrinados en Cuba, que allá el que está al frente del programa es Victor Fowler y Reinhard Schulz, que trabajan para Harvard. Ella puede denunciar eso y ayudar allí a desmantelar eso, que lo que están haciendo es adoctrinando a muchachos allá y todo eso. Ella puede hacerle una cantidad de favores a la libertad de Cuba que ustedes no tienen idea, porque esa sí maneja secretos de Estado, esa sí estuvo involucrada en todo, pero nadie la presiona, nadie en la oposición, todo el mundo la ignora. Hay gente que la mencionaron una vez por arriba y le pasaron a 1000 millas por arriba porque no se puede, porque ella es aparte de todo eso, ella es la que maneja la oposición con Alzugaray y Bella. Ellos son los ideólogos y los handlers de la oposición. Entonces, eso te da una idea de la complicidad de los actores que tenemos acá. No de estos que han mandado, sino de los actores que han estado aquí por 20 y pico, 30 años, y que los Chilin, los Julio Chilin, los Boroná, los no sé quién, todo ese exilio que está arriba, que todavía tiene plataforma, que no se pronuncia. De hecho, al contrario, se han trabajado hasta con ellos, porque Julio Chilin trabajó con Alina Bárbara aquí en Hilton, que vino Alina Bárbara a dar una conferencia de marxismo. Y entonces sale Julio Chilin por ahí hablando de que si la penetración china. ¿Qué penetración china? Si tú tienes la penetración de tu país constante y sonante. No denuncian lo del Fayú, no denuncian nada. Y de esto son cómplices los congresistas, los senadores, todo el mundo. Es una cosa espantosa, que da asco. Pero ella sigue activa. Ella sigue activa. ¿Tú has visto el guerrero cubano o alguien, o la has visto sacándole en conflicto o algo de eso? A los jefes de la oposición. No los vas a ver porque trabajan para ellos. Ellos le levantan el perfil a los influencers que quieren levantarlo, que igual son herramientas, pero no son los que cortan el bacalao. Anyways, la traición aquí, no solo a Cuba, a Estados Unidos, no tiene paralelo.